Bienvenidos a un episodio más de Código Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema el cual las personas relacionan muy poco con su trabajo y es el asma. El asma ocupacional es una condición que se relaciona muy frecuentemente con algunas profesiones, ejercicios y trabajos que probablemente tú no conocías y hoy te vamos a aclarar cuáles son los trabajos que más se relacionan con la presentación de asma, cuáles son las exposiciones más frecuentes y sobre todo cómo se diagnostica y se trata. Para eso me acompaña mi eterno compañero, el doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo e intensivista, para discutir todo lo relacionado a asma ocupacional y cómo puede afectar tu salud, cuando ni siquiera imaginas que tu trabajo la podría estar complicando. Emil, bienvenido a tu podcast. Gracias por la invitación, como que yo nunca estoy aquí. Vamos a hablar acerca de asma ocupacional. Es bien conocido que hay muchas personas que sufren de asma, perfecto, pero hay personas que no saben que cuando van a su trabajo o trabajan en situaciones específicas pueden tener manifestaciones respiratorias asociadas a eso. Ejemplo, hay pacientes que trabajan en hoteles, que los cambian de área y quizás han hecho algún cambio en las alfombras, o pacientes que trabajan en gasolineras. Son algunos de esos ejemplos de personas que tienen características reactivas pulmonares que ante su exposición pueden hacer crisis. Son esos pacientes que se te quejan que le falta el aire, pero que se curan cuando están de vacaciones. Pero vamos a hablar quizás de otras profesiones que muy frecuentemente nos relacionamos con ese riesgo y es, por ejemplo, la medicina, la enfermería, la exposición al látex, la exposición a las sustancias de limpieza. O sea, estamos muy expuestos regularmente a ciertas sustancias que pueden influir a que presentemos cuadros de asma y que muy probablemente no estamos relacionando con eso. Totalmente. Están también los odontólogos. Los odontólogos están expuestos a muchas sustancias que pueden ser el desencadenante de esas crisis asmáticas. Especialmente cuando trabajan, por ejemplo, con esos cementos y esos productos con los que hacen los moldes, esas partículas cuando están colocando yeso y cosas de esas en la boca. Esas son características exposiciones para dar manifestaciones respiratorias. Son pacientes que se quejan, nada, hoy yo hice 4 trabajos en las muelas de tantos pacientes, pero hoy estoy malo. Después de eso estoy malo. Resulta que los días que no hace eso, no está malo. El problema es caer en el análisis de que esas manifestaciones respiratorias tienen que ver con su trabajo, lo cual a veces es difícil. Pero el giveaway que delata esta patología es que cuando tú sacas al paciente de su medio de trabajo, misteriosamente se cura o mejoran sus síntomas. Es algo interesante. Y hay personas, y aquí que tenemos muchas zonas francas, es importante llevar a colación que aquellos pacientes que están expuestos, por ejemplo, a tela, que están expuestos a harina, a tinta, a plásticos, son ejemplos característicos de pacientes que no solamente hacen asma ocupacional, sino también están en riesgo de enfermedades intersticiales. Entonces, este es un interesante grupo de pacientes que viven teniendo gripe, entre comillas, se cansan caminando 3, 4 pasos, se mejoran en Navidad cuando le dan 3 días de vacaciones. Esas son las mejores vacaciones porque literal se le quitan todos los síntomas respiratorios y vuelve a estar malo cuando está trabajando. Es algo bien interesante. Y otro ejercicio, otra profesión, otro quehacer que se relaciona mucho con esto es los que están en los medios de construcción, digamos los maestros de construcción, pero también los ingenieros civiles, los arquitectos, porque están expuestos a lo mejor no con la misma frecuencia ni la misma cantidad de horas durante el día que las personas que están laborando todo el tiempo con el cemento, con las varillas, con todo lo demás, pero están expuestos y ese rango de sensibilidad va a ser diferente para todo el mundo, incluyendo los hongos que se encuentran en las construcciones, cualquier tipo de bacteria, cualquier alergeno que se pueda agregar y que produzca también síntomas de sensibilidad alérgica, por ejemplo. Totalmente. Y es importante, por lo menos en la profesión de la soldadura, en aquellos pacientes que están trabajando con soldadura, con metal, con chispas, con argón,
Estas exposiciones no solamente pueden exacerbarle un asma, sino que también pueden hacer lesiones más profundas a nivel de la estructura de su pulmón y dar una enfermedad que se llama enfermedad intersticial. Es importante que todas esas profesiones que tienen exposición a esos productos que pueden ser irritantes de vía aérea presten atención a esas manifestaciones respiratorias cuando aparecen, que en esencia se van a comportar como cualquier paciente asmático, que hemos ya explicado en episodios anteriores, que tiene que ver con un cuadro obstructivo reversible, o sea que está apretado, tiene opresión en el pecho, siente un pitico, le falta el aire, está tosiendo seco en la madrugada, se cansa con algunos pasos, la gripe le dura más de una semana. Si todas esas características pegan cuando usted está trabajando y se quitan cuando usted deja de trabajar, sería muy interesante pensar en que usted puede estar teniendo manifestaciones de asma ocupacional. Entonces, es relevante prestarle atención a estos detalles. Tenemos también que tomar en consideración el momento de aparición y el tipo de exposición. Por ejemplo, existe asma ocupacional inmunológica y no inmunológica. Y eso va a depender de qué tiempo ha tenido el paciente de exposición a las sustancias en cuestión que ya hemos mencionado, o los pacientes que hacen una exposición súbita, es decir, pacientes que tienen contacto con cloro en cantidades no manejables, con humo o con cualquier sustancia de esas muy volátiles, que haya sido una exposición aguda, y entonces esas van a ser las diferencias básicas. Entonces, a tomar en consideración los cuidados del lugar que deberían tener cada una de esas profesiones para disminuir la exposición a esos sensibilizantes o irritantes que pueden ir contribuyendo a que progresivamente su salud respiratoria se vea comprometida. Totalmente. Y así explicando con dos ejemplos sencillos, esos pacientes inmunológicos, por ejemplo, vamos a hablar de los pacientes de exposición a látex. Hay personas que usan guantes, que usan otros guantes, y pasados los años ahora los guantes le dan alergia, o los guantes le dan dificultad, o el polvillo lo pone malo. Por otra parte, esos pacientes que se exponen a sustancias volátiles profundas y agresivas, por ejemplo, que trabajan en la fabricación de productos químicos, que hay muchas fábricas de productos de limpieza actualmente, son pacientes que literalmente se expusieron de golpe y son esos que dicen, después de que una vez yo me di un olor de tal cosa, nunca me he vuelto a ser el mismo. Esa historia es típica. Entonces, ese es un grupo de pacientes importantes que fueron por una reacción no necesariamente inmunológica. Entonces, estos pacientes deben prestársele atención, y si usted tiene manifestaciones así, no se lo eche ni a la edad ni a la gripe constante, o vaya a decir que usted tiene más de una semana con gripe, que eso no es gripe. Algo muy importante es mencionar lo que es la inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado es una condición que se produce básicamente por una exposición prolongada a esos irritantes que ya hemos mencionado, y que va a producir un grado de inflamación probablemente hasta poco medible en el ser humano, pero que va a implicar muchos daños a nivel de diferentes sistemas, dígase del sistema gastrointestinal, de su sistema respiratorio, de su sistema circulatorio, inclusive músculo esquelético. Y para esto vamos a tener que abordarlo de una forma más integral, tomando en consideración que los pacientes que tienen muchos eventos de asma y de descompensación respiratoria relacionados con lo que ya hemos mencionado, pues van a tener un ausentismo laboral importante. Es decir, son pacientes que regularmente van a tener crisis muy repetitivas que inclusive pueden hacer que no puedan rendir favorablemente en sus trabajos. Y como mencionaba anteriormente, Emil, son pacientes que antes no tenían problemas con esa exposición, pero el constante contacto con dichas partículas ha hecho que desarrolle esa respuesta inmunitaria exagerada y que tenga crisis muy repetitivas. Entonces, a tomar en consideración esa parte, porque tenemos que tratarlo desde un punto de vista muy integral. En realidad, si nos pusiéramos a evaluar cuáles son las profesiones o los quehaceres que más se relacionan con el riesgo de asma ocupacional, podríamos decir, Emil, que casi todos, ¿verdad? Totalmente. Porque si hacemos un examen, por ejemplo, no hemos mencionado a unas personas que regularmente están muy expuestas, y son las manicuristas y las peluqueras, porque regularmente elaboran con muchísimos productos químicos que son muy ricos en formol, que son ricos en alcoholes, que son volátiles, que tienen muchísimos riesgos como los acrílicos y demás, las acetonas.
Inclusive utilizan acetona hasta el 100%. Y esas son Totalmente. sustancias tan volátiles que pueden irritar de manera muy significativa lo que es las vías respiratorias. Por ejemplo, has tenido pacientes manicuristas, ¿verdad? Totalmente. Son pacientes que literal no salen de una gripe. Salen apretados cada rato, o sea, una gripe le da durísimo, duran un mes mala, van y hacen un trabajo y llegan tosiendo a su casa. Y es importante, especialmente para las damas, que por ejemplo cuando se hacen un proceso en las uñas, que están haciendo acrílico, quitando, poniendo, o sea, ese ambiente se impregna de los vapores de todo lo que están utilizando. Y esto es irritante. O sea, la exposición constante de este personal que labora en esta área eventualmente genera una irritación bronquial que no hay forma de quitarla. Y hay un polvo, un polvillo que se produce del proceso de la colocación del acrílico, que esas son micropartículas que tienen tamaños muy pequeños y pueden inclusive llegar hasta nuestra circulación en ocasiones. Totalmente. Porque son partículas que van directamente a nuestros pulmones y se pueden absorber. Y o depositarse. Porque que se absorban un problema, el problema es que también se depositan. Entonces, ese depósito persistente de partículas inorgánicas, que suelen ser inorgánicas, eventualmente va a dar una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, una paciente que trabaja en este tipo de labores y que no utiliza una protección por lo menos mínima adecuada, no va a salir bien. Y la realidad es que deberían utilizar respiradores de partículas. Estamos hablando R95, no N95, R95. Y no la usan. No la usan, son muy pocas. Cuando vas a un lugar de belleza, son muy pocas las mujeres que se dedican a eso de manera regular, que observas que tienen una protección adecuada para disminuir la exposición a esas partículas que ya hemos mencionado que están en los salones, dígase los acrílicos de las uñas, las acetonas al 100%, y esos geles, esos esmaltes. O sea, es una exposición muy alta la que tienen de manera regular y son mujeres que frecuentemente presentan cuadros respiratorios a repetición, que ellos le llaman gripe, pero muy probablemente son descompensaciones de un asma producido por su trabajo, por lo que están haciendo. Si usted es una paciente que trabaja en el área de belleza, que trabaja con uñas, que trabaja con productos químicos, que trabaja con pelo, usa de rizado y demás productos químicos, es importante que usted sepa que probablemente no le va a dar nada a los 20 años, a los 25 o a los 30. Pero a los 45 para allá, a los 50, va a tener un problema, porque la exposición es acumulativa y el daño no se ve inmediatamente. Entonces, si usted está trabajando en estas áreas, comience a protegerse temprano, búsquese protectores de partículas adecuados, son las mascarillas R95 o dispositivos que sirven para eso. Eso es valioso porque los seres humanos que trabajamos expuestos a diferentes tipos de contaminantes, regularmente no tomamos en consideración esas precauciones y pensamos que toda la vida vamos a tener el mismo sistema inmunológico, vamos a tener el mismo bienestar. Y no es así, porque a través del tiempo podemos ir de manera significativa acumulando esas sensibilidades y llega un momento en el cual usted dice, pero yo nunca tenía alergia a eso, ¿por qué ahora sí? Y es que el cuerpo va respondiendo de manera tal que puede presentar alergia a cosas que nosotros hemos hecho toda la vida. Totalmente. Hay pacientes que, por ejemplo, solían comer un alimento en específico y lo comen y eventualmente comienzan a notar que cuando lo comen le pica la mano o le pica un chin la garganta y la próxima vez se siente peor, y la próxima vez se siente peor. Y pueden ser manifestaciones dérmicas, pero también pueden ser manifestaciones respiratorias, que es donde está el hit del asunto. Entonces, eso es de exposición dependiente y dosis dependiente. Hay cosas que usted quizás a los 20 años no le va a hacer nada, pero a los 40 usted va a tener un problema. Entonces, hay que cuidarse. El asma ocupacional, así como las enfermedades intersticiales del tipo ocupacional, o sea, de las que son por exposición, son enfermedades que nosotros le tenemos que dar mucho peso, porque son la cruz que tenemos arriba y muchas veces, si solamente es asma, quizás se puede manejar, pero si se acompaña de los otros problemas, vamos a tener un problema, porque muchas de estas patologías actualmente no tienen tratamiento.
y son pacientes que quedan inhabilitados en un momento de la vida, que son personas que se han acostumbrado a trabajar en una factoría, sabrá Dios cuántos años de su vida, y usted decirle a los 50 años que no hay fuerza para más nada, es sentenciarlo. Entonces, es importante protegernos de forma temprana porque comenzamos a hacerle daño a nuestros pulmones desde temprana edad y no sabemos las consecuencias que vamos a pagar a los 40, a los 50 años. Eso es muy valioso porque existe otro ejercicio, otra profesión que muy frecuentemente se puede relacionar con asma ocupacional y es la veterinaria. Ay, sí. Es decir, los animales, dígase los gatos, los perros, que son los animales que más frecuentemente se tratan en la veterinaria, tienen un potencial muy alto de producir alergias y de producir sensibilidades a diferentes personas. Y es un ejercicio que se relaciona muy frecuentemente con cuadros de broncoconstricción, con cuadros de que yo estaba bien, me senté en ese mueble y me apreté. Totalmente. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque ahí estaba el gato. Entonces, una persona que regularmente está expuesto a eso, aunque no haya tenido una sensibilidad previa, la puede presentar, porque nuestro sistema inmunológico va actuando a través del tiempo y probablemente van bajando nuestras defensas, se puede alterar nuestra microbiota intestinal, eso produce sensibilidades que muy probablemente no tenías antes y que vas a tener en el futuro. Entonces, tomar eso también en consideración, que son profesiones que se relacionan frecuentemente con asma, que se relacione con el trabajo. Entonces, es importante darle un pequeño overview de qué nosotros hacemos cuando el paciente llega con la queja de que me falta el aire, está pasando algo. Bueno, tenemos que armar el muñeco del diagnóstico. Primero, la historia clínica. Sabe que el paciente no de la queja que le falta el aire, que está tosiendo, que tiene síntomas. Asociarlo con sus características sociodemográficas, ver cómo está en su medio de trabajo, en su medio de su casa, dónde vive, cuáles son las características, si ha logrado determinar alguna asociación, porque la gente es muy inteligente, la gente eventualmente se da cuenta, ay, mira, si yo hago esto, me pongo malo, si yo hago esto, no me pongo malo. Entonces, son algunas cosas que nos orientan a nosotros al momento del diagnóstico. Cuando tenemos eso y lo pensamos, entonces nos vamos con prueba de función pulmonar. Esa es la espirometría, que hemos hablado antes, y es la prueba del soplón. Esta prueba va a permitir detectar lo que se llama obstrucción, que es lo que en buen dominicano le decimos está apretado. Al obtener ese dato y encontrar que quizás tenga o no reversibilidad, que cuando hacemos una prueba de broncodilatador le damos al paciente una medicación, ahí encontramos la inflamación de la vía aérea. De la misma forma, si el paciente le hacemos un FeNO, que es la fracción excretada de óxido nítrico, también pudiéramos encontrarla como positiva. Eso, mezclado con quizás algunas pruebas cutáneas o pruebas de alergia general, más todo lo que hemos mencionado anteriormente, pudiéramos llegar a concluir que el paciente tiene un asma ocupacional. Y esto es lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta para iniciar un tratamiento. Pero para poder llegar al tratamiento, primero hay que pensar en la entidad y separar las otras características y hacer la depuración de que el paciente no tenga otra cosa antes de catalogarlo como enfermedad de asma ocupacional. Definitivamente ya diagnosticamos que nuestro paciente tiene asma ocupacional. Muy probablemente el principal pilar de su tratamiento va a ser disminuir la exposición. Totalmente. Pero eso puede significar inclusive que el paciente tenga que dejar su trabajo o cambiar de trabajo, o que obviamente la empresa entienda que es una condición válida y que existe y que modifique su área de trabajo para disminuir la exposición de esa persona en cuestión. Entonces, Emil, ¿cuáles son los pilares fundamentales del tratamiento del asma ocupacional? Bueno, el tratamiento del asma ocupacional, ya cuando está confirmada, es tratado de la misma forma que el asma regular. Usamos esteroides inhalados, usamos broncodilatadores, podemos usar esteroides sistémicos, antialérgicos, antileucotrienos y algunas otras moléculas más. También hay terapias dirigidas, pero de todas estas, el tratamiento más importante es el no farmacológico, que es intentar averiguar a qué es el problema y quitárselo al paciente. Voy a dar unos ejemplos sencillos. Tengo pacientes que son profesores y profesoras y la alergia comenzaba ya después de que entraban a su salón de clases y se exponían a la tiza. Estos son pacientes que vivían con crisis, con crisis, con crisis. Misteriosamente, cuando en alguno de estos pacientes le cambiaron la pizarra de tiza por pizarra electrónica, se acabaron la crisis. Paciente estable, sin ningún problema, se pone malo quizá anual cuando cambia la temperatura.
Entonces, de la misma forma, otros pacientes que trabajan con un producto químico X para hacer, por ejemplo, desrizado, cuando cambian el producto por otro tipo de molécula, misteriosamente no vuelven a hacer una crisis más. Y se dan cuenta de eso. Entonces, aparte de la medicación que tenemos, que es la misma que el asma, la parte más relevante es intentar averiguar a qué es para quitárselo. Una paciente inclusive que yo tuve una vez es, para darle el ejemplo de un hotel, laboraba en un hotel. Esta, del momento que la trabajaba en su área, hacía crisis. Cuando la cambiaron a otra área que no tenía la alfombra que tenía, que era lo único diferente que la paciente tenía, se curó el asma. Dejó de hacer crisis. Inmediatamente estaba estable. Mejoraba lo que no mejoraba con el tratamiento regular, automáticamente se fue para la otra área. Hicimos el experimento y la metimos un par de días en la otra, mala de nuevo. Entonces, esas son cosas que tenemos que intentar averiguar. Por eso la historia clínica es tan importante. Obviamente, cuando el doctor dice se curó el asma, no es que el asma se cura. Totalmente, totalmente. Eso tenemos que dejarlo claro el día de hoy. Mea culpa. Es que mejora a tal punto que ella dice, ya me curé, no hago crisis, no estoy haciendo las descompensaciones que hacía con mucha frecuencia. Entonces, eso es a tomar en consideración porque va a haber un porcentaje muy importante de personas que van a presentar complicaciones respiratorias asociadas a su trabajo y que su ambiente laboral debe tomar en consideración para que esa persona pueda mejorar y pueda continuar con su trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podríamos dar a las estructuras, dígase, empresariales para que puedan tomar en consideración los cuidados en los empleados para disminuir la probabilidad de asma ocupacional? Mira, actualmente hay muchas directrices internacionales, que si la NIOSH, que las organizaciones internacionales con respecto a la exposición de partículas. Hay reglamentos establecidos de los protectores de partículas. El problema es que no son económicos. Entonces, tenemos que pensar que ese paciente en el cual quizás nosotros no estamos gastando como empresa, no estamos gastando en un adecuado protector para su vía aérea, ese paciente eventualmente se va a volver una carga para el sistema de seguridad social y para sus familiares y hasta para la misma empresa, porque esa enfermedad se desarrolló en su área de trabajo. No solamente el asma ocupacional, que se le agrega arriba de eso las otras que hemos mencionado, que van a aparecer tarde o temprano. Si apareció una, termina la otra. Entonces, es importante recomendarle que se invierta en protección del personal, que se invierta en protectores de partículas, en respiradores de partículas, para poder obtener un control de estas enfermedades de forma temprana y que el empleado pueda durar más tiempo laborando, trabaje con mayor salud y tenga menor número de licencias médicas, porque a mayor exposición, más licencias médicas. ¿Y cuáles son, Emil, los errores más comunes que cometen los pacientes cuando incluso desconocen que lo que tienen es asma ocupacional? Mira, eso sí es triste, porque una de las características más frecuentes es que piensan que están locos. O sea, automáticamente un paciente llega a un trabajo y comienza a tener dificultad para respirar o comienza a tener tos. Lo primero es que lo catalogan como que quiere licencia. ¿Y qué es ansiedad? Y que es ansiedad. Entonces, eso es un problema porque no es que se lo esté inventando, pero es tan frecuente y tan asociado que hasta el mismo paciente llega a creerse lo que tiene un tema. Entonces, la misma vía que se estimula del estrés y de la ansiedad es la misma vía que genera crisis de broncoespasmo. Entonces, no se sabe cuál fue primero, si el pollo o el huevo. Entonces, es relevante intentar de concientizar que no se lo están inventando e intentar de objetivizar la obstrucción. Objetivizarla es realizar pruebas que nos permitan confirmar que hay un problema real, que tenemos un tema. Y si eso lo logramos evidenciar, pues le va mejor al paciente, porque podemos completar y hacer el diagnóstico y podemos quitarle de la cabeza que no es que está loco, es que realmente le falta el aire. Entonces, siendo objetivos, es difícil tomar la decisión de sacar a una persona de su ambiente laboral. ¿Por qué? Porque es su medio de sustento, es probablemente el trabajo que siempre soñó, para lo que tanto le costó su preparación profesional y que en ese momento se ve en una altibaja de que si puedo continuar o no puedo continuar. ¿En qué momento se entiende que debemos retirar de manera temporal o de manera definitiva a una persona de su ambiente laboral? Mira, eso sí es difícil, porque cuando el paciente te llega,
espera que tú les resuelvas su problema de su área laboral, pero hay varias intrínculis de cada puesto laboral que solamente lo sabe el empleado y el empleador. Entonces, cuando el paciente hace múltiples crisis y no responde a tratamiento y uno asocia que es laboral, luego de que el paciente tú le das licencia y vuelve y recae, tú ya por ahí te estás llevando que hay un problema en el trabajo. Entonces, el seguimiento con función pulmonar y el seguimiento continuo de las manifestaciones del paciente pueden hacernos considerar sacarlo del trabajo. Eso no pasa de un día a otro. Porque normalmente hay que separar a aquella persona que solamente quiere licencia o a aquella persona que realmente tiene un problema de salud. Claro, definitivamente. Y también hay que darle la discreción al trabajo de mover ese empleado a un área diferente. Porque yo no puedo, por ejemplo, a un encargado de limpieza, que su trabajo es limpieza, decirle a la compañía que lo saquen de ahí y que lo pongan en un trabajo de escritorio, porque él no trabaja en el escritorio. Entonces, es muy complejo porque eventualmente por temas de salud inclusive terminan votando al empleado para intentar de eso. Entonces, al final queda en la decisión que dice el paciente, y me lo han dicho en mi cara, ok, el trabajo o mi vida. Porque si sigo trabajando ahí me voy a morir. Hay personas que me dicen, no, yo me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana para irme al colegio a dar clases y de momento de allá para acá vivo estando mala, pero no lo puedo dejar porque ahí es que está mi pensión. Pero si le sigo dando licencia, le van a votar a los 8, a los 9 meses de la crisis, porque que no, la ley dice que después de esa fecha se acabó. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, definitivamente es un tema muy difícil. Es difícil tratar un tema tan complejo como es una enfermedad relacionada con su trabajo. Porque podemos decir, bueno, tú eres alérgico a los gatos, pero tú lo que eres médico, tú no tienes por qué tener contacto con los gatos. Va y los gatos, saquen los gatos de ahí, ya no se acabó el problema. No quiero contacto con los... Pero ¿y si tú eres veterinario? Bueno, me tocará vender yautía en la calle porque es un problema. Entonces es complejo, es muy complejo, por eso la decisión tan importante de en algún momento entender de si esa persona se debe retirar de manera temporal o definitiva de su ambiente laboral es tan difícil. Entonces, Emil, algo muy importante es que regularmente las personas se acostumbran a tener síntomas respiratorios. Totalmente. Cuando esto pasa. Es decir, claro, son personas que están tosiendo regularmente. Pero que lo ven como normal, ¿eh? Que lo ven como normal, que tienen su grado de dificultad respiratoria, un día más que otro, se tratan así de manera sintomática porque es una alergia, etcétera. Pero ¿en qué momento una persona con asma ocupacional debería entender que ya esos síntomas no son básicos y que debe ir a una emergencia? Bueno, mira, el tema es que es un paciente, como tú muy bien mencionas, que va a estar acostumbrado a eso. ¿Tú sabes qué lo va a llevar a buscar ayuda? Cuando le dé una gripe mala, cuando le dé neumonía, ahí él va a aparecer donde un neumólogo o donde un médico y ese es el momento, el único momento que uno va a tener de intentar despichar a ese paciente. Porque nada más que le aumente la dificultad para respirar de golpe y eso nada más pasa si no tiene tratamiento, si se infectó con algo o si hubo una exposición masiva de lo que sea que él estaba trabajando. Por ejemplo, un paciente que sabemos que es alérgico al cloro o que el cloro lo pone malo, que en su trabajo se le ocurra mezclar cloro con vinagre. Ya ese paciente va a venir enfermo. Entonces, casi siempre los agarramos por una exacerbación aguda de su condición y ese es el momento que tenemos para intentar de crear conciencia, hacer el tamizaje, averiguar el paciente y a ver si uno lo agarra con tiempo. Pero de lo contrario, esos son pacientes que nunca aparecen en la consulta porque están acostumbrados a toser, están acostumbrados a su dificultad para respirar, no hacen ejercicio porque se cansan, no porque otra cosa, no es como ellos se cansan, están mentalizados a no hacer ejercicio. Otra cosa importante es que el diagnóstico de asma ocupacional no es un diagnóstico que se hace en una sola consulta, ni es un diagnóstico que se hace por una descompensación respiratoria. Es un diagnóstico que va a llevar un tiempo en el cual el médico va a determinar que tantas crisis pueden estar relacionadas con sus labores, a pesar de que el paciente ya venga con la idea de que algo le está afectando a nivel de su trabajo, porque de nuevo es un diagnóstico que tiene un peso muy fuerte sobre la vida de una persona. Yo te quiero preguntar a ti algo. A esos pacientes que te he enviado, que son asmáticos, que buscan mejorar su salud de forma preventiva, ¿la medicina funcional les puede ofrecer algo? Claro que sí.
De manera definitiva, la salud en general, y todos deberíamos tomar esto en consideración, depende muchísimo de lo que hablábamos anteriormente, y es el grado de inflamación que tenemos de manera generalizada. Eso es una, la inflamación de bajo grado. En segundo lugar está la microbiota intestinal. Todo lo que nos afecta a nosotros de manera indirecta o que afecta a nuestra inmunidad, afecta también la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? La microbiota es una cantidad de bacterias que tenemos que nos defienden a nivel del intestino y nos favorecen en muchísimos procesos que tienen que ver con todo lo que es el funcionamiento de nuestros sistemas. Dígase del respiratorio, del sistema hormonal, del sistema de energía o bioenergético, y entonces tener un abordaje funcional sobre esos pendientes que hemos estado mencionando, digas inflamación, vía digestiva y demás, va a tener un impacto significativo en la calidad de vida de esa persona y probablemente va a disminuir la cantidad de crisis que va a hacer. Totalmente, totalmente. Enfocar la parte de los probióticos y los prebióticos es algo que está muy en boga actualmente. Por eso muchos de los tratamientos que utilizamos eventualmente usamos técnicas, por ejemplo, de ellos, de moléculas que inducen una respuesta inmune para lograr que el paciente tenga menos crisis y que tenga una mejor respuesta. Claro, tener niveles adecuados de vitamina D, tener también un apoyo con omega 3, que es un antiinflamatorio por excelencia. Obvio, la suplementación siempre debería ser dirigida por un profesional para que pueda ser de manera pertinente y que le ayude en vez de desayudar. No todo lo que le funciona a la otra persona le va a funcionar a usted, y no están indicados todos los esquemas de esos medicamentos a usted. Entonces es importante que lo que usa su vecino diga para fortalecerse, no es lo mismo que le toca. Eso es así, absolutamente. Otra cosa en cuestión es la hidratación. Vivimos deshidratados, vivimos en un país tropical con muchísima humedad, perdemos mucho líquido, mucho más que lo que consumimos. Entonces, de manera definitiva, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, mi gente linda, gracias por acompañarnos en este episodio tan importante, tomando en consideración que el asma ocupacional es una realidad que muy probablemente no siempre vamos a relacionar de manera inmediata, pero que deberíamos tomar en consideración a partir de todo lo que hemos descrito en el día de hoy. Agradecemos muchísimo que nos sigan, agradecemos sus comentarios, agradecemos su cariño y los acompañamos a un episodio más de Código Salud.